Bienvenidos a un episodio más de el podcast Invirtiendo y Entendiendo, el podcast de Rankia México, la mayor comunidad financiera en habla hispana. Esta ocasión tengo el gusto de poder conversar con Leonardo Castillo. Leonardo es líder de marketing de producto en Fintual México y un apasionado de las inversiones, con quien charlaremos sobre el universo, sobre el sector de los fondos de inversión en México. Así que sin más, bienvenidos. Entender para invertir. Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Edgar? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Encantado de poderte saludar, de tenerte aquí y de conversar contigo sobre algo que nos apasiona, que es el mundo, el sector de los fondos de inversión. La primera vez que escuchaste sobre fondos de inversión, ¿en dónde fue? ¿Qué estabas haciendo, Leonardo? Qué buena pregunta. Yo creo que fue en la universidad. O sea, la verdad es que no es un producto eh, digo, hace 10 años o 15 años, al menos no era muy popular para mucha gente en México, ¿no? O sea, digo, supongo que se conocía, pero no era tan accesible para todo el público, entonces se conocía más bien poco. Y en la universidad probablemente en alguna clase fue donde escuché esta primera forma de, oye, pues hay un vehículo de inversión en donde te puedes bursatilizar eh, juntando tu dinero con el de otras personas y eso hace que te salga más barato, ¿no? Invertir y es una manera práctica, sencilla, popular también bueno, en Estados Unidos, ¿no? De invertir y ahí fue la primera vez que escuché. Ahora, si tú me hubieras dicho que la primera vez que escuché de fondos de inversión me iba a terminar dedicando a los fondos de inversión, yo no te lo hubiera creído. Pero bueno, aquí estamos. La vida es una rueda de la fortuna, ¿verdad? Hoy no sabemos dónde vamos a estar mañana. Y hace 22 años que yo me involucré en este sector, te puedo decir que tampoco tenía yo una idea muy clara de hacia dónde iba todo. Mira, Leonardo, cuando yo empecé a colaborar en una casa de bolsa hace un poco más de 2 décadas en Finamex, el negocio de gestión patrimonial a través de fondos de inversión no redondeaba ni el 5% del Producto Interno Bruto. Hoy ya después de 20 años ya estamos muy pegaditos para el 15-16% del PIB gestionado a través de estos vehículos de inversión colectiva que nacieron en Estados Unidos con la idea de darle acceso al pequeño y mediano inversionista, como lo definiste bien, a la bursatilización de su ahorro. Pero en México todavía hay mucho camino por adelante para poder ayudar al inversor a tomar la decisión de invertir en este tipo de instrumentos. ¿En dónde nos atoramos? ¿Por qué el inversionista todavía le tiene miedo a poder acceder, a poder invertir su patrimonio en este tipo de activos? Ahora, yo creo que, y digo, es 15-16% ahora en teoría, y yo soy un firme creyente de eso también. Las Afores son fondos de inversión, ¿no? Y las Afores sí que han crecido también bastante. O sea, al final una Afore pues termina siendo un fondo de inversión. Entonces, en ese sentido, involuntariamente, obviamente, porque pues al final uno no decide si ahorra en la Afore o no, simplemente si trabajas, pues tienes una Afore. También hay una parte ahí, ¿no? Entonces, o sea, al final es un vehículo común, pero mucha gente no sabe que lo tiene, ¿no? Eh, y digamos, el tema de por qué nos hemos atorado, al menos en esta inversión voluntaria que la gente, o sea, que podría tomar en la decisión de los fondos de inversión para crecer su patrimonio, yo creo que viene de dos cosas principalmente. La primera es que en realidad México es un país, o sea, donde se ofrecen tasas, o sea, las tasas de la deuda de renta fija del gobierno son muy altas. Eso te genera, pues obviamente, un desincentivo o más bien un incentivo a invertir en la deuda de corto plazo del gobierno, eh, que es bastante segura, obviamente, que te da un buen retorno comparado con otros países, pero que igual si tú piensas en plazos un poco más largos, o sea, decir probablemente más de 5 años, seguramente que no son mejor opción que tener un fondo de inversión que tenga posiciones en la bolsa, que tenga deuda incluso de más largo plazo, que tenga quizá bonos probablemente. Entonces también hay como una visión cortoplacista de eso, ¿no? O sea, como al final tenemos algo que pues, no es tan malo, o sea, que da un buen rendimiento, probablemente te protege bien de la inflación y hasta ahí, ¿no? Y hay una parte también de falta de
educación financiera, ¿no? De decir, oye, pues sabes qué, hay una inversión ideal para cada plazo, ¿no? O sea, probablemente los CETES sean increíbles para tener un fondo de emergencia, ¿no? Para tener ahí un ahorro por si tienes alguna eventualidad que necesitas que sea líquido. Y digo, y ahí también hay un paréntesis, ¿no? Porque pues también hay fondos de inversión que tienen liquidez diaria. Entonces, pero bueno, uno podría creer que a partir de los esfuerzos que hubo por parte también de la Secretaría de Hacienda de crear CETES directo en 2008, 2009 creo que fue, se haya vuelto más popular que los fondos de inversión, pero la realidad es que hay un tema de falta de educación financiera, de decir, oye, para otros plazos, quizá para 5, 10 años, para juntar para un enganche, para ahorrar para el retiro, para crecer tu patrimonio, hay mejores opciones que ya están disponibles, ¿no? Que ya pasamos estos 15, hace 20 años que los fondos de inversión probablemente solo estaban disponibles para personas que tenían un patrimonio alto. Ahora ya están más disponibles y ya hay comisiones más baratas, ¿no? Que creo que también era una de las cosas por qué mucha gente no se animaba, gente que sabía, quizá decía, oye, pues es muy caro. La verdad es que ahora con la tecnología, con la inteligencia artificial, mucho de eso ha contribuido también a que cada vez se vuelvan más populares y yo creo que en los próximos años se van a volver una opción súper popular para invertir. Sí, sí, la curva evolutiva de los fondos de inversión ha avanzado, pero en efecto seguimos teniendo grandes rezagos versus otras economías, Leonardo, que de nuestro rango, países emergentes que tienen poblaciones importantes, bonos demográficos grandes, Brasil, Turquía. Solo en Brasil más del 70% del Producto Interno Bruto se gestiona ya a través de fondos, sin tomar en cuenta el ahorro gestionado estrictamente para el retiro. Aquí en México son 74 millones de cuentas las que están vinculadas a las AFORES, son 10 AFORES, y son como 6 billones de pesos. Ella es el 20% del Producto Interno Bruto. Para muchas familias, para muchos patrimonios, ya el Afore es la parte más robusta del patrimonio, ya ni siquiera es la casa, el automóvil, las joyas de la abuela, la cuenta de banco, no, ya es la Afore. Pero hace falta complementar esto con un activo que, como tú lo definías, venga a enriquecer, ¿no?, la gestión patrimonial de la familia, del individuo, y no se diga de las empresas. Nos encontramos a veces con que la tesorería de la empresota sigue teniendo el dinero ahí en la chequera, o a lo mejor en un PRLB, en un plazo fijo que le da poca liquidez. Hay tesorerías muy grandotas que no se han enterado que el IPAB cubre hasta por una cantidad determinada de UDIs el dinero que está ahí. Y digo, y no queremos que ningún banco quiebre. Claro. Pero ya nos pasó, Leonardo, ¿no? Durante la pandemia, Accendo Banco, Banco Ahorro FAMSA, un poquito más atrás Banco Bicentenario, ¿no? Bueno, y los vehículos como los fondos de inversión te permiten dos cosas: un rendimiento competitivo de liquidez y algo que me parece bien importante, una adecuada gestión de riesgos. Claro. Algo, ahora que lo mencionabas, es chistoso porque entiendo perfectamente y es bien real lo que tú dices. Yo empecé mi carrera antes de hacer esta transición a los fondos de inversión. Empecé mi carrera en pymes, bueno, en un banco bastante grande, ¿no? Eh, y la cantidad o sea, de caja que había, o sea, de dinero no invertido, o sea, ya ni siquiera digas tú en un PRLB, o sea, ya en tal cual, en dinero a la vista, era impresionante, ¿no? Y es literalmente moverlo de una cajita a otra, tal cual, ¿no? Era literalmente eso lo que tenían que hacer. Y había un montón de lana ahí, y digo, obviamente, pues para el banco fantástico, ¿no? Porque pues al final es financiamiento a tasa cero. Pero claro, eso también te denota una falta de asesoría, de acercarte con las empresas. Y digo, a mí me tocó en pymes, pero te aseguro que si te ibas al segmento de empresas ya un poco más grandes, ¿no? Que, pues, no sé, tuvieran ventas de 500 millones de pesos al año o más, pasaba lo mismo. Y seguro a gran escala también sigue pasando lo mismo. Entonces, este tema de educación financiera que mencionamos al principio no es solamente de los individuos, es también del tema de las empresas, que verdaderamente como que no hay una cultura de conocer los instrumentos de inversión disponibles. También hay un miedo, obviamente, por lo que ya tú mencionaste, ¿no? Han habido quiebras de bancos. Yo creo que arrastramos también desde el 94 una generación quedó marcada, ¿no? Por el tema de, bueno, todos el default, subibonos, o los créditos en UDIs más bien. Mucha gente perdió
una buena parte de su patrimonio ahí. Entonces, yo creo que eso también se ha arrastrado. O sea, a mí por ejemplo, me toca entrevistar o, bueno, dar asesoría a muchos clientes como que la piden y muchos se quedan o sea, siguen preguntando eso. Entonces, hay temas como más profundos que quizá las generaciones nuevas no van a tener, pero bueno, ahorita que estamos como en esa etapa de transición, pues la verdad es que es bien, bien curioso, ¿no? O sea, sí hay que tener como la versatilidad de poder explicarle a alguien que ha vivido diferentes procesos económicos. O sea, es muy diferente cómo le explicas a alguien por qué tienes que invertir en tal instrumento cuando ha vivido con inflación debajo del 10% anual toda su vida, a alguien que hace no mucho tiempo, 30 años, todavía tenía 50% de inflación. Entonces, esas son como las particularidades que uno vive en este mundo de los fondos de inversión también. Sí, qué personas, patrimonios importantes. Hace tiempo por aquí estuvo Alicia Arias de GBM. Bueno, me parece que ya no está en GBM, pero cuando vino sí estaba en GBM. Y nos platicaba que en chequeras en México, produciendo cero, durmiendo el sueño de los justos, hay más de 4 billones de pesos. O sea, 4 más 12 ceros. De ese Sí. tamaño es la cantidad de dinero que hoy no produce ni un solo No. centavo de retorno. Y entonces ahí viene algo bien importante. Bueno, ya está la ley de fondos de inversión. Sí, los fondos de inversión tienen su propia ley. Es el único instrumento en este país que tiene su marco regulatorio estrictamente diseñado para ellos, para que la gente que dice, bueno, es que si me invierto en fondos de inversión es seguro, bueno, pues tiene su propia ley. Más seguro que eso, no sé qué podamos encontrar. Pero hablando de qué nos hace falta, y ese ratito lo mencionaste, hace falta gestión, hace falta promoción, hace falta educación, ¿no? Y ahí, y mira que yo he trabajado en bancos durante mucho tiempo, y mea culpa, o sea, sí tenemos que asumir una responsabilidad los grupos financieros en este país, los bancos muy particularmente, en que no le hemos dado el seguimiento adecuado, correcto, a la gestión patrimonial bursátil, porque para el banco, Leonardo, tú lo dijiste hace ratito, es mucho más sencillo ofrecer un PRLB, un certificado de depósito, que capacitar a los empleados de la sucursal en gestión patrimonial bursátil, certificarlos ante la MIB. Los costos también son diferentes, vamos a ser honestos. O sea, al banco le conviene más, ¿no?, captar al 3% en un PRLB y venderte un crédito hipotecario al 11%, crédito al consumo al 40%, no vamos a ser honestos, pero así es, que adquirir un título de un fondo de inversión que tiene una cuota de gestión anualizada del 1%, del 1.5%, no sé, en los fondos de inversión de renta variable, el 2,5%, el 3%. Ahí también hace falta mucho trabajar en la institucionalización, de que haya instituciones que se preocupen por la gestión patrimonial bursátil estrictamente. Sí, y yo creo que ahí el camino para que de verdad eso ocurra, porque digo, ahorita los incentivos están mal alineados, ¿no? O sea, si tú eres un banco y al final, no sé, la matriz que está en España o en Canadá te dice, oye, pues ¿sabes qué? Tú me tienes que aquí hacer sonar la caja, pues obviamente el ejecutivo, el director, o sea, en todos los niveles de los empleados de la sucursal aquí en México, pues obviamente no tiene ningún incentivo a decirte como, oye, Edgar, pues sabes qué, tu dinero que está aquí a la vista, que de hecho está desprotegido, porque es más probable que te roben o sea, o que tengas un fraude en un banco que cuando está protegido en un fondo de inversión, ¿no? Que al final pues nadie lo puede tocar más que tú, porque está regulada en la ley que no puede haber ningún retiro a una cuenta que no esté a tu nombre, entonces es mucho más seguro, pero no hay verdaderamente un incentivo de que el ejecutivo se acerque a ti y te diga, Edgar, pon tu dinero aquí o cambia una parte de tu dinero aquí. No necesitas tener todo en la vista, o sea, ¿no? Entonces, no es incentivo. Y yo lo que creo que lo va a resolver, y afortunadamente lo estamos viendo cada vez más, es la competencia, ¿no? Que haya más opciones, muchas de ellas también mucho más eficientes en el tema de la atención a clientes, en el servicio a clientes, en el tema de qué tan rápido abres un contrato, en el tema de qué tan fácil es manejarlo si tienes una herramienta digital que te permite hacerlo de forma óptima, eficiente. Y eso también va a ayudar muchísimo a que la gente, uno, se dé cuenta de que, pues básicamente, si dejas tu dinero en la cuenta, estás
perdiendo dinero porque al final pues hay inflación, entonces ese dinero pierde valor. Y segundo, que tienes una opción que básicamente no tiene ningún costo, o sea, ningún costo me refiero también a el costo de ir a una sucursal, pararte, abrir la cuenta, el tiempo, las filas, donde probablemente también para el seguimiento pues tengas que volver a ir a la sucursal. Todo eso también ya se está resolviendo, ¿no? Con las herramientas digitales, creo que eso va a seguir sucediendo, y no solo va a seguir sucediendo, sino que va a suceder todavía más rápido, y eso le va a hacer un bien a todo el mundo, incluyendo yo creo eventualmente a los bancos también, ¿no? Porque al final van a tener que modernizar su servicio, van a tener que ofrecer mejores productos y eso al final nos conviene a todos como economía, ¿no? Que tengamos buenos productos financieros, que la gente esté mejor educada, que los ejecutivos estén mejor preparados en cualquier tema, ¿no? Especialmente, bueno, en el tema de fondos de inversión o particularmente en el tema de fondos de inversión, de fondos para el retiro. Esto es bueno porque al final hay muchísima gente que puede ser muy exitosa en el ámbito profesional. Yo conozco profesionales que son bien exitosos en lo que hacen, pero no tienen por qué saber de fondos de inversión, ¿no? O sea, no, o no tienen por qué ser especialistas, ¿no? Y para eso justamente hay profesionales en el área para que te den una buena recomendación, pero tienen que darte una buena recomendación, ¿no? Entonces, yo sí soy bastante optimista de que esto va a suceder en los próximos años. Creo que ya viene sucediendo, pero bueno, la verdad es que tiene que suceder más rápido. Sí, sí, estaba pensando ahorita que hablabas de alinear incentivos, que uno de los grandes detonantes del crecimiento bursátil norteamericano y también de la economía norteamericana, bueno, dicen que la burra no era arisca, ¿verdad? Le hicieron a palos, fue que co- concluyendo la gran crisis del siglo pasado, el gran crack bursátil del siglo pasado, que bueno, tuvo muchos factores, muchas variantes que lo detonaron, pero una de ellas era que el inversionista podía acercarse a una institución y es más, te prestaban dinero siempre y cuando el dinero garantizaras que servía para comprar acciones, o sea, todo mal, ¿no? Eh, Concluye este evento desastroso y se impulsa una ley, la ley Glass-Steagall, una ley con los apellidos de las personas, senadores que impulsaron esta ley que dividió la banca como la conocemos aquí en México, que es diferente a la norteamericana. Aquí en México una persona puede ir a pedir a una sucursal bancaria un activo de inversión, un pagaré ya en algunos fondos de inversión, o también con el mismo ejecutivo en la misma sucursal solicitar un crédito hipotecario, comprar un seguro, etcétera. En Estados Unidos esta ley lo que impulsó fue dividir eso, ¿no? Que hubiera instituciones intermediarias que se dedicaran estrictamente a la gestión de inversiones. Y del otro lado, que el banco se dedicara para lo que nacieron los bancos, Leonardo. Los bancos nacieron para prestar dinero, ¿no? Si nos remitimos a la Italia del medievo, del Renacimiento, pues ahí en la plaza de San Marcos, en Venecia, en las plazas que había en Florencia, la gente ponía sus banquitos, sus mesitas y gritaba, presto dinero a tal tasa de interés, ¿no? Es más, por ahí está la anécdota, ¿no? De que cuando ya alguno de estos banqueros ya no tenía dinero para prestar y no le habían pagado, pues entraba en quiebra. ¿Y qué era lo que hacía? Levantaba la banquita, la sillita que tenía en la que se sentaba sobre su cabeza y tenía que romperla sobre la mesa. Entonces, bueno, de ahí viene el concepto de bancarrota, ¿no? Entonces, bueno, ahí se alinearon incentivos. Aquí en México estamos trabajando en alinearlos, pero entonces van haciendo compañías, empresas como Fintual, que se dedican estrictamente a la gestión patrimonial. O sea, alguien que quiere un seguro de vida, alguien que quiere una tarjeta de crédito, no va a Fintual, ¿no? Tiene otras opciones, pero si yo quiero una gestión patrimonial profesional a través de fondos de inversión, me acerco con empresas como la tuya. Correcto. Y dijiste algo clave que creo que también es importante resolverla para llegar a este nivel de, digamos, de desarrollo en el tema financiero que tú dijiste. O sea, una persona en Estados Unidos no ahorra en un banco, no invierte en un banco, o sea, invierte en un fondo de inversión, invierte en un asset manager, que hay, bueno, los más populares, BlackRock, Vanguard, Charles Schwab, todos estos no te ofrecen crédito, o sea, ninguno te ofrece crédito,
pero en el tema de inversiones te ofrecen un montón y eso es lo que aspiramos nosotros a hacer en Fintual. Nosotros, por ejemplo, aquí en México empezamos con un fondo Money Market, que pues es el fondo de deuda de corto plazo, que lo tenemos ahí con Franklin Templeton, porque vi que también estuvo Luis González acá, entonces, bueno, pues él es el portfolio manager. Saludos, Luis, que siempre nos está escuchando. A Él acaba de grabar su podcast y luego pone el nuestro. Perfecto, pues sí. Y claro, y nos pareció un fondo increíble y dijimos como de que este es el mejor fondo que hay en México para esto, lo vamos a ofrecer. Y nos pasó lo mismo también cuando, bueno, empezamos a ofrecer también fondos, digamos, de renta variable, ¿no? Algunos, un fondo moderado, un fondo más agresivo que tenía pues prácticamente el 100%, tiene prácticamente el 100% de sus activos en acciones o en ETFs de acciones internacionales. Y nos pasó también con los dólares, que nos pedía la gente como cuenta en dólares, oye, pues quiero ahorrar, y hay un fondo en dólares que, bueno, en ese caso lo manejamos con Intercam, que también está bastante bueno, que el tipo de cambio es el mismo de compra y venta. Entonces, parte también de la solución esta de compañías como Fintual, de que están entrando al mercado, que están apostando un montón por la digitalización, por la inteligencia artificial y por la eficiencia de los fondos y por ofrecer lo mismo que probablemente ya existía, pero de una forma mucho más eficiente y mucho más barata y mucho más conveniente, es también el encontrar los mejores productos. O sea, yo creo que no solamente en el tema de fondos de inversión, sino si tú te vas a cualquier sector de la economía, las empresas que se han dedicado a encontrar los mejores productos y ofrecérselos de la forma más conveniente, tanto en precio como en distribución a los clientes, son las empresas que son exitosas a largo plazo. Y eso es lo que aspiramos a hacer en Fintual, ¿no? Amazon hace eso. Amazon negocia con los proveedores para darte los productos más baratos y tú ya sabes que los productos más baratos que hay en el mercado, o sea, que Amazon tiene el precio más barato, ¿no? Tal cual, un ejemplo. Y ese es su chamba y por eso son tan exitosos, ¿no? Entonces eso es también lo que aspiramos a hacer en Fintual, ¿no? O sea, que la gente tenga confianza, porque creo que también el tema de fondos de inversión y en general de inversión en México es un tema de confianza, de que la gente tiene que sentir como que verdaderamente está tomando una buena decisión, ¿no? Porque pues al final si una inversión no te da más calma de lo que te la quita, pues no vale la pena hacerlo. Entonces, y eso también es bien importante de entender cuando te dedicas de este lado del negocio, ¿no? A intentar como hacer marketing sobre el producto, que bueno, pues es un poco a lo que me dedico yo, como a cómo pues sí, transmitirle la información a las personas, de cómo compartirles la información, cómo hacer que se sientan más seguras al invertir. Y bueno, pues la verdad es que es una chamba que yo disfruto mucho, pero no la calificaría como fácil de ningún modo. Es que las cosas padres en la vida no son fáciles ni rápidas. Aquí lo decimos muy seguido. Oye, ahorita que hablabas de esto de distribuir, hace años yo trabajé en la primera distribuidora de fondos de inversión que hubo en México. Órale. Les voy a platicar. A mí un día me llegó un correo electrónico de hoy, bueno, ya vimos que por ahí mandaste a uno de estos como de pues, empresas que se dedican a colocar gente tu correo. Y Televisa, y yo dije, ¿Televisa? Así leí tal cual, Televisa me está interesado en contratarte. Y yo dije, bueno, ¿esto de qué se trata? ¿No? Bueno, yo llegué a un edificio que estaba junto a la ex Torre de Mexicana, muy cerquita de División del Norte, me parece. Y me encontré con un edificio que pertenecía en aquel entonces a un esfuerzo digital que Televisa tenía, que se llamaba esmas.com. Para los que ya tenemos nuestros años de acuestas, bueno, pues había muchas cosas que eran esmas.com, ¿no? Había un programa de televisión que vinculaba a la marca y crean una empresa que se llamaba Más Fondos. Pues cuando yo llegué, Más Fondos no tenía en ese edificio ni siquiera escritorios, ¿no? Ni teléfonos, ni nada. Era nuevo todo, estaba empezando. Y me llamó mucho la atención que en las primeras pláticas que hubo de capacitación, nos decían que lo que se venía era algo llamado arquitectura abierta. Como arquitectura, ¿qué tiene que ver? En aquel entonces era muy burocrático que una distribuidora pudiera distribuir, valga la redundancia, fondos de inversión de terceros, ¿no? Hoy ya existe, ¿no? Un marco regulatorio en donde todas las operadoras, gestoras de fondos de inversión entran dentro de la posibilidad de que unas a otras se distribuyan los fondos de inversión. Si hay algunas que deciden
¿no? Van metiéndose al mercado con la idea de distribuir todos los fondos de inversión, ser un tipo de supermercado donde uno vaya a encontrar literalmente todo, y habrá algunas que decidan, no, yo no quiero tener todo, yo quiero tener solo lo mejor. Bueno, cada una definirá, cada institución definirá cuál es, digamos, el nicho de mercado al que quiere atacar. Bueno, pero hoy en día con la arquitectura abierta, con la posibilidad de que podamos distribuir fondos de todo el mundo, ¿esto le ayuda a la institución o le perjudica? ¿Tú qué crees? Mira, y digo, depende mucho también justo de la estrategia que tenga cada compañía. Te puedo platicar de nuestro caso en particular, de caso en particular, de cómo yo lo veo al final. Yo cuando empecé como cliente de fondos de inversión, o sea, que digo, también nada de haber sido por ahí, que bueno, había escuchado en alguna clase y dije, pues voy a probar. Digo, también era estudiante universitario, así que tampoco creas que probé con mucho dinero. ¿Qué edad tienes? 30 voy a cumplir en un mes, ya. Perfecto, estamos invitados todos a la fiesta. Sí, 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 por supuesto, ¿no? Va a estar bueno el tercer piso. Entonces, pues pon tú que esto haya sido hace 10, 12 años, ¿no? Y yo me acuerdo que justo entré a buscar opciones y una de las cosas de por qué no me gusta como estos supermercados grandes de los que hablamos es porque al final, digo, obviamente, pues, o sea, las compañías no son tontas, ¿no? Te van a poner los fondos que mejor van, los fondos que mejor les ha ido en el último año o en los últimos 3 años o en los últimos 5 años, dependiendo de cómo lo publiquen. Pero tienen 50 fondos para distribuirte, ¿no? Y simplemente pues van cambiando cada mes los tres mejores. Y eso al final, pues obviamente, o sea, digo, con el periódico de ayer, pues cualquiera le atina al marcador, ¿no? O sea, el tema también es que no era como tal una asesoría, simplemente te estoy diciendo, oye, pues estos tres mejores son los que les ha ido mejor, pero pues obviamente hay un gran disclaimer en el tema de fondos de inversión, que es que los rendimientos pasados no garantizan desempeño futuro. Entonces, y eso, o sea, me acuerdo perfecto porque eso es tal cual como lo hace publicar la CNBV por la ley de fondos de inversión. Entonces, claro, o sea, al final, pues si tú entrabas a un supermercado de fondos y decías como de que voy a agarrar estos tres o estos dos que mejor les ha ido, pues no necesariamente eran primero los que se ajustaban a tu perfil de riesgo, porque ni siquiera te preguntaban hace 10, 12 años, bueno, yo no me acuerdo, te preguntaban de que, oye, pues o sea, te hacían preguntas como para darte un perfil de riesgo, ¿no? Y recomendarte con algún fondo. Entonces, pues simplemente, pues era, mátate tú solo, ¿no? Aquí están las opciones. Entonces, por eso no me gusta mucho, porque al final uno no puede no tomar la mejor decisión, no te están acompañando en mucho, simplemente te están dando como datos que sucedieron, que no necesariamente se van a repetir en el futuro. Entonces, a mí me gusta un poco más digamos, este acercamiento de decir, oye, pues, ¿sabes qué? Voy a escoger, o mi chamba es escoger los mejores fondos o sea, para cada tipo o para cada clase de activo, ¿no? En este caso estamos hablando de que, oye, deuda gubernamental de corto plazo, ¿no? Tal cual un equivalente a CETES, o que tiene como su benchmark, como su comparación, pues los CETES a 28 días. ¿Cuál es el mejor fondo? El fondo que ofrece una buena liquidez, que está invertido en buenos instrumentos, que está gestionado por un asset manager que tiene buena reputación, que tiene comisiones bajas incluso para las series retail, ¿no? Para las personas que quieren invertir, pues ahora sí que desde $1, porque eso también ese es un rollo, ¿no? O sea, a veces te anuncian un fondo que tiene una comisión baja, pero es una comisión baja para la serie ultra high net worth, que tienes que ponerle 15 millones de pesos, y si le pones uno, pues te cobra el triple. Entonces hay que fijarse mucho en eso. Y la verdad es que yo creo que es muy bueno cuando una empresa pues, se dedica justamente a buscarte la mejor opción. Y por eso yo también como de que personalmente a mí, digo, yo empecé trabajando en Fintual, estuve 9 meses en una Afore y al final como de que cuando me dijeron, oye, ¿volverías? Yo dije como de que la misión verdaderamente, y digo, no es que la misión de las Afores esté mal, pero verdaderamente me di cuenta como de que lo que estamos intentando hacer aquí verdaderamente está destinado a cambiar cómo vemos este ecosistema de inversiones en México, y por eso también yo tiendo a preferir como este tipo de soluciones en las cuales no tienes que decidir entre tantos fondos, sino que simplemente tienes a los mejores y vas a poner un poco o mucho de tu dinero en cada uno dependiendo de la necesidad que tú tengas. Y sí. Sí, estoy pensando en que tu actividad
en México, lo que tú haces en México es todavía un poco ir pisando terreno nuevo. Lo platico porque estando en unos eventos, en un evento el año pasado en España que organizó Rankia por su 20 aniversario, me tocó conversar mucho con una figura que es muy común allá, llamada selector de fondos. El selector es literalmente alguien que ya a través de la gestión del intermediario definió una tesis de inversión vinculada a su filosofía, que puede ser value, dividendos, growth, etcétera, y en base a esa filosofía genera una tesis y sale al mercado español. En realidad en Europa es muy común, ¿no? Y sale al mercado, puede ser español, europeo, toda Europa. Hay una cantidad enorme de fondos de inversión en toda Europa. Cada país tiene sus propios fondos, a veces hay fondos que engloban toda Europa, pero en fin. Y en base a esa tesis, deciden qué fondo elegir. No, no es exactamente como lo decías. No debo de tener todo, sino debo de tener lo que se alinea con mi filosofía de inversión. Y ahí también es muy importante, Leonardo, escuchar al gestor, ¿no? Algo que también en México hacemos muy poco. O sea, en México confiamos o en el asesor o en la institución, y a veces creo que es más en la institución. O sea, me ha pasado mucho que la gente a quien le hace caso es a la parte de tu tarjetita, no que dice tu nombre, no que dice Claro, que tiene el logotipo, ¿no? Y dice, bueno, pues esto pesa más que la mejor alguien que tiene mejor capacitación, alguien que me demuestra un track record, un histórico más relevante. No, pues que dice el nombre del bancote, ¿no? Es un bancote gringo, español, canadiense, ya te la sabes. el, Bueno, el, pero no escuchamos al gestor. Oye, a ver, déjame escuchar qué piensa la persona que eligió este fondo o este grupo de fondos, ¿no? Que se puede alinear con mi filosofía de inversión, ¿no? El inversionista se la pasa correteando el mercado, Leonardo, pero no entiende a veces, no se entiende como inversionista. Yo creo que es muy importante ayudar al inversionista a entenderse para luego entender al mercado. hay una parte bien clave ahí, yo creo, como que uno se tiene que, o sea, uno como inversionista, y digo, es difícil porque, claro, cuando nadie te explicó nada en la escuela o en la universidad, ¿no? Pero ahí yo creo que también viene mucho la parte de decir, estoy hablando y digo, como aislar un poco a la institución y la persona, oye, ¿qué credenciales tiene esta persona? Digo, de entrada, por ejemplo, en el tema de fondos de inversión, el tema de la MIP, ¿no? O sea, como la certificación, creo que eso ayuda bastante porque te da una base de cómo recomendar productos de inversión a las personas. En el tema, por ejemplo, de las Afores, también recientemente, y esto no tiene mucho, ojo, tiene 2, 3 años que las Afores empezaron a hacerle exámenes a sus ejecutivos. Y porque las obligó la CONSAR, ¿no? Pero antes, o sea, tal cual eran promotores, o sea, eran personas que tú le decías, oye, pues sabes qué, yo pues soy movido y digo, no tiene nada de malo ser movido, pero sin ninguna formación en el tema de CIEFORES o de fondos de inversión, ¿no? Entonces te podían recomendar cualquier cosa, pues al final su chamba era cambiarte para su Afore, ¿no? Entonces, o cambiarte para su fondo. Eh, y esos pasos que hemos dado en cuanto a, oye, pues sabes qué, ahora te tienes que certificar y ahora las instituciones que ofrecen fondos de inversión tienen que tener un cierto número de personas que te puedan dar una asesoría, que estén certificadas por la MIB y bueno, pues que ya sabes que tienen un mínimo o sea, que el tipo sabe de qué estás hablando, ¿no? Creo que eso también ayuda, hay que hacerlo más, porque pues todavía hay un montón de casos en los que no es así, yo creo. Pero es bien relevante eso, y digo, pasa en Europa y pasa en Estados Unidos también, donde tú tienes que tener una certificación para poder hablar de inversiones, o sea, no cualquier persona puede. Eh, y digo, más allá de eso, obviamente también, digo, aislando o quitando un poco eso, pues pensando en que también tienes la confianza de la institución, eso también es importante, las instituciones tienen que generar esa confianza y yo creo que esa confianza igual se genera ofreciendo buenos productos, porque al final si tú ofreces un producto malo, las personas se van a dar cuenta de que o sea, tarde o temprano, ¿no? Todo cae por su propio peso. A mí me ha pasado también con personas que he entrevistado que llegan a nuestro plan de retiro, que ahorita, pues bueno, que se acerca como el cierre del año, es como el producto que más pregunta la gente, porque quieren aprovechar
los beneficios fiscales y todo. Y no te quiero mentir, pero un 40-50% de las conversaciones son, me quedaron mal en otro lugar. O sea, me vendieron algo que yo no quería, me engraparon un seguro que yo no quería, me pusieron condiciones que yo no estaba atento, que tenía que cumplir. Entonces, todo eso, al final, termina mermando la confianza. Y desgraciadamente no solamente termina mermando la confianza en la institución, termina mermando la confianza de todo el ecosistema. Entonces, creo que es bien importante como estas instituciones que se dedican a certificar, a pedirte como un mínimo de conocimiento, porque también ayuda mucho en el tema ético, de decir, quiero ofrecer, o sea, o tienes que ofrecer algo que verdaderamente le convenga a tu cliente, que es una de las máximas de la MIP, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 estaba pensando ahorita que hablabas de esto y de digitalización, si se alinea, si se empata. ¿Por qué? Porque al inversionista que todavía está en una curva formativa muy al inicio de la mayoría de inversores en México, pues apenas están transitando, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera del tema bancario. Hay inversionistas que literalmente tenían el dinero en la tanda, abajo del colchón, en la caja de galletas, y que de momento escucharon, vieron ya a través de internet, nos ha ayudado creo que mucho esto a potenciar el ecosistema. Antes de la pandemia había por ahí 200,000 contratos de intermediación bursátil. Ahorita ya vamos por ahí cerca de los 7, 8 millones. Esta inmersión digital que hemos tenido post pandemia al mexicano lo orilló a acceder a este tipo de herramientas digitales. Y ahí está la oportunidad, Leonardo, pero también está el riesgo, ¿no? Porque, como lo decís ahorita, o sea, a veces el inversionista suele desilusionarse cuando no tiene bien identificados, bien alineados, ¿no? Sus objetivos, horizontes temporales, necesidades de flujo de efectivo con el instrumento, con el fondo. Yo soy de la idea, Leonardo, que no hay malos fondos de inversión, hay malas decisiones de inversión. O sea, hay que alinear, hay que ayudar a alinear al inversionista con eso. Pero, ¿cómo lo haces cuando lo único que tiene el inversionista es su aplicación o la computadora? ¿No? Porque cuando alguien te lleva de la manita, pues es más sencillo, que tampoco es garantía, ya lo explicabas, ¿no? Esto Sí. ya se ha ido profesionalizando y es muy reciente. Porque ¿cómo podemos ayudar al inversionista en un proceso digital a que no caiga en este tipo de sesgos? Mira, aquí el tema de los avances, o sea, nosotros, por ejemplo, en Fintual, en nuestra experiencia, hemos invertido muchísimo en inteligencia artificial. Tenemos un equipo dedicado a mejorar nuestros canales de inteligencia artificial para poder hacer más accesible y más rápida la atención a todas las personas que tengan dudas. Te voy a decir cómo. Al final nosotros, porque hay, por ejemplo, hay bots y eso no es inteligencia artificial, o sea, eso es tal cual un bot, ¿no? Que te dice, oye, pues te lleva en un flujo de que tengo una pregunta, tienes 8 opciones y ahí le vas picando. Eso al final no te genera tanta asesoría, ¿no? Porque al final es un flujo definido. Eh, la realidad es que nosotros queríamos algo que respondiera de que, o sea, si Edgar pregunta, oye, ¿cómo le ha ido a tu fondo contra el índice S&P 500 en los últimos 12 meses? Te pudiera dar una respuesta y te pudiera graficar el fondo. Y eso es al final lo que hicimos. Entonces, lo que al final nosotros terminamos siendo es que teníamos expertos en diferentes materias, ¿no? Y lo hicimos tanto en Chile como para México, que son los dos mercados en donde opera Fintual. Y pusimos a los expertos de cada cosa a alimentar a una inteligencia artificial, o sea, literalmente como le educamos todos, por ejemplo, yo en el tema de retiro, ¿no? Que era lo que más sé, ¿no? O sea, le dije como de que, oye, pues ¿sabes qué? Así funciona el sistema de Afores en México, así funciona el tema de fondos de inversión, así funciona el tema de planes personales de retiro, el tema de deducciones, el tema de impuestos, pam, 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 y así todo el mundo lo hizo. Y al final logramos hacer como una inteligencia artificial que hoy contesta el chat de Fintual, o contesta una buena parte de las interacciones del chat de Fintual, donde tú le puedes preguntar y tener una conversación fluida. Nosotros hicimos esto, yo creo que eso va a terminar siendo el futuro, porque al final lo que te permite esto también es hacer mucho más eficiente la asesoría a los clientes. Obviamente nosotros revisamos, obviamente, que conteste bien, ¿no? Porque pues siempre le estamos como mejorando, pero al final esto lo que te permite también es bajar costos, que es como la parte también importante del tema de inversiones. Tú nunca sabes cuál es el rendimiento que vas a tener, pero seguro sabes cuál es la comisión que te van a cobrar. Entonces, y había un libro
muy recomendado también para toda la gente que nos escucha, que es de John Bogle, que es el fundador de Vanguard, que, o sea, básicamente lo que te dice es, si tú ves la correlación entre los fondos que menos cobran y los que más rendimiento tienen, es 1 a 1. O sea, al final, cuánto te cobra un fondo, cuánto te cobra un instrumento de inversión, es un predictor casi perfecto de el rendimiento que va a tener, ¿no? Entonces, eso también es bien importante, ¿no? Porque al final todo esto no es que nosotros estemos o no es que las personas vayan a usar la inteligencia artificial simplemente porque es más bonita, porque es mejor que un asesor personal, porque al final el tener un asesor personal tiene mucho valor, ¿no? Hay muchísimas personas que, pues obviamente la interacción humana es importante, te sientes mucho más confiado que alguien te diga, que alguien te explique por qué el mercado va mal, ya que es que te esté dando una buena asesoría o no, es otro rollo, ¿no? Pero el tener interacción humana vale. Pero en el tema de, para los inversionistas que están empezando, que están buscando un buen lugar para invertir, donde quieren tener información, pero probablemente a lo mejor, o sea, tener un asesor, por ejemplo, en Estados Unidos es carísimo, o sea, de verdad, se lo dan a personas que tienen a partir de $500,000 invertidos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo llegar con esta información, con esta asesoría financiera, con personas que probablemente no tengan o que están iniciando y no tengan todavía este capital? A través de temas digitales que te lo van a dar bien, que son herramientas que están funcionando y que, o sea, y que eventualmente pues también pueden ser mejorables y que te pueden ayudar también a tomar buenas decisiones sin que tú tengas que gastar o pagar más simplemente por pues algo que, o sea, quizá digamos, tu información o cómo tengas tú que operar se va complicando con el paso del tiempo, a lo mejor, y conforme te vas acercando al tema del retiro, del tema de herencia, se va volviendo un poco más complejo y ahí sí te conviene un poco tener un poco más de asesoría más especializada. Pero cuando tú tienes 25 años y estás empezando a chambear, tú lo que necesitas es un lugar donde invertir, que te cobre poco y que te dé un fondo de inversión bueno. Entonces, o sea, que sean activos buenos, o sea, que al final sea algo que te vaya a servir para generar patrimonio en los próximos 25, 30 años. Y eso es lo que nosotros buscamos hacer, ¿no? A través de herramientas digitales. Creo que va a ser mucho más común en el futuro también en tener herramientas digitales para esto. Y te permite llegar también a lugares donde pues antes no tenían la posibilidad de tener esta asesoría. Y no me estoy hablando de rancherías, ¿eh? O de pueblitos, ¿no? O sea, te estoy hablando de que hay ciudades donde las operadoras de fondo, distribuidores de fondo en México, pues no tienen sucursales porque no les es rentable, ¿no? Y básicamente aquí me animaría a decir, fuera de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y quizá por ahí un Puebla, un Tijuana, que probablemente también tengan oficinas de la mayoría, en el resto del país, pues no hay oficinas de operadoras de fondos de inversión, no hay oficinas de distribuidores de fondos de inversión. Entonces, si tú tienes que ir a una oficina a abrir un contrato o te tienen que mandar a alguien a abrir un contrato, o te van a pedir un montón de lana o créeme que te la van a cobrar en comisiones. Entonces, al final todo esto pues te abre un espectro de posibilidades para muchas personas que pues les será caro invertir, el poder hacerlo eficientemente y mucho más barato. Claro, sí estaba pensando en el libro, debe de ser invirtiendo en fondos de inversión con sentido común, ¿no? Es el único libro que yo descargué, que yo he descargado en digital y te soy bien franco, me ha costado mucho trabajo acabarlo de leer. Lo mío es, ya vieron aquí, sí, bueno, toda la gente que ha visto el episodio, el podcast a lo largo de los años, sabe que aquí a la derecha están los libros, me encanta, ¿no? Y me ha costado mucho trabajo, pero juro que lo voy a terminar este año, antes de que concluya. Y ese ratito, Leonardo, hablabas de las comisiones. La comisión de la gestión activa de un fondo siempre se contrasta para el inversor ya con un poquito más de recorrido, con la gestión mucho más atomizada, más pequeña del fondo de gestión pasiva, ¿no? Que son los ETFs. Ahí, ¿qué es lo que le dirías a un inversionista que está un poco indeciso entre acceder al mercado bursátil, que es un poco diferente, ¿no? A través de ETFs y a través de una operadora, una distribuidora de fondos de inversión, en donde netamente el negocio es a través de fondos de inversión? Hay algunas tendencias también, y digo, esa es una de las, por ejemplo, de las tendencias que nosotros seguimos en Fintual, de crear fondos de inversión donde los activos subyacentes son ETFs. Entonces, esto también tiene algunas ventajas fiscales, porque
al final también lo que dice ese mismo libro que sí, no dije el nombre, pero invertir con sentido común, eh, es que, bueno, es un libro enfocado en inversionistas estadounidenses, ¿no? Entonces el libro está visto desde una perspectiva de inversionistas estadounidenses que tienen diferentes condiciones, me refiero sobre todo a la retención de dividendos de las acciones, o sea, si tú eres un inversionista extranjero, el fisco en Estados Unidos te retiene, entonces hay algunas diferencias, ¿no? Algunas particularidades. Dicho esto, eh, o sea, yo creo que no están peleados en primera instancia, o sea, uno puede diversificar también entre fondos de gestión activa y fondos de gestión pasiva. A mí no me gustan mucho los fondos de gestión pasiva, o sea, principalmente porque son caros y ya habíamos hablado también de esto de, pues el mejor predictor de qué rendimiento vas a tener, pues es justamente la comisión que te van a cobrar. Hay fondos de gestión activa que no son tan caros, eso es cierto. Bueno, y creo que también, por ejemplo, uno de los fondos más populares en Estados Unidos, pues era de gestión activa, es uno de Fidelity que se llamaba Magellan Fund, que es un fondo que tiene una historia bien, bien divertida. El gestor de ese fondo es Peter Lynch, que bueno, es un legendario en el tema de las inversiones. Y ese fondo o sea, él lo gestionó durante 13 años, me parece, de 1977 a 1990, fue el fondo que mejor le fue en Estados Unidos, el fondo que tiene el mejor retorno de todos, y el inversionista promedio en ese fondo perdió dinero. Y eso también como te hace pensar en el tema de la asesoría. El inversionista promedio perdió dinero porque tuvo años donde cayó fuerte el fondo, o sea, hubo años donde ganó 70-80% y hubo años donde cayó 40-50%. En los años donde cayó 40-50%, pues no hubo un esfuerzo verdadero o mucha gente se asustó y retiró, ¿no? Entonces, a pesar de que en un periodo de tiempo pues bastante importante, que son más de una década, fue el mejor fondo, al final a la gente no le sirvió realmente, o sea, o a mucha gente no le sirvió porque se asustó y se retiró. Y eso te habla mucho también de este tema de la gestión activa, la gestión pasiva, al final yo creo que el tema de la gestión activa tiene que venir acompañado de muchísima educación financiera, muchísimo acompañamiento, que digo, al final pues se cobra un poco en el tema de la comisión del fondo. Y quienes preferimos, porque me voy a anotar aquí, la gestión pasiva, pues al final estamos un poco más convencidos ahora sí que las manos afuera del volante, como ahora sí que esto puede subir, puede caer, pero al final tienes 140 años de historia que te respaldan de que este vehículo de inversión, que bueno, en el caso particular de las acciones hablo, es lo mejor que hay, ¿no? O sea, y que si yo me quedo aquí, esperando pacientemente a que metiendo dinero, esperando a que pase el tiempo, en 30 años voy a estar mejor que el 95% de los inversionistas, porque pues eso es lo que dicen los datos, ¿no? Al final el 5% de los fondos de gestión activa vencen a los fondos de gestión pasiva en periodos largos de tiempo. Entonces, pues digo, o sea, a lo mejor y sí, no va a estar entre el 5% que mejor le fue, pero pues yo creo que vas a estar mejor que el 95% que ahí intentó ganarle a los mercados y no pudo. Entonces yo tiendo a preferir los fondos de gestión pasiva. En Fintel, por ejemplo, tenemos una política bien clara de hacer los mínimos rebalanceos posibles. Rebalanceamos o hacemos el análisis de lo que tienen los fondos 2 veces al año y si no tenemos que cambiar nada, no cambiamos. No nos gusta hacer cambios. Para las personas que igual están escuchando y manejan su propio portafolio, quizá en fondos de gestión activa o comprando acciones directamente, también el tema de los costos de hacer estas ventas y compras son un tema bien importante a largo plazo, o sea, porque al final, pues si tú compras, hay una comisión o sea, si tú compras o vendes, pues hay una comisión que tú vas a tener que pagar por mover ese portafolio, que pues te va a mermar rentabilidad. Entonces, yo por eso tiendo a preferir los fondos de gestión pasiva. Pero bueno, la realidad es que no necesariamente un fondo de gestión activa es malo, simplemente se tiene que asimilar a las necesidades que tú tengas. Y hay gente que va a tener necesidades a lo mejor de cubrirse o de tener algún sector en específico. Por ejemplo, muchos sectores de gestión activa se volvieron muy populares en Estados Unidos. Me suena mucho el caso de ARK, que los maneja Katie Wood. Se hicieron bien populares. Cuando dejaron de ser tan populares, pero bueno, es lo que tiene eso, ¿no? O sea, te permite darte como un poco de exposure, de tomar un poco
¿cómo decirlo? Como de meterle a tu portafolio algún sector, algún país en específico, pero tiendo a preferir los fondos de gestión pasiva personalmente. Sí, sí, te entiendo bien. En Estados Unidos hay estudios que hablan de que personas muertas, lo dije bien, muertas, han tenido retornos más grandotes de personas que han tenido su cartera gestionada de forma activa. O sea, eso te habla de que una cuenta que durante muchos años, décadas, no lo sé, no recuerdo bien cuántos años, es la muestra histórica, han tenido retornos mejores a la gente que decide estar comprando y vendiendo. Lo que hace ratito hablábamos, ¿no? Que el inversionista que piensa en bursatilizar su patrimonio, a lo mejor un poco por el desconocimiento, ha visto muchas películas, ¿verdad? Y ve, compro o vendo, ¿no? Y dice, no, bueno, pues que el negocio ahí para que me vaya bien es estar entrando y saliendo, y no necesariamente. Warren Buffett me parece que lo define de manera fantástica. Él dice que cuando él se muera, porque él sabe que no todo el mundo es Warren Buffett, ¿no? Y a lo mejor, pues sí, él tiene un talento diferente al que puede tener cualquier persona en el mundo de definir qué comprar, qué vender, cuándo hacerlo, en qué proporciones. Él dice que cuando él se muera, lo que él quiere es que el patrimonio que no va a donar, que va a ser muchísimo, el que se va a quedar su familia, lo pongan en un fondo indexado al S&P 500. No, bye, o sea, no necesitas Sí, maravillas. Dale suficiente tiempo al gestor, al índice, a la región, se vale, ¿no? Yo soy un creyente, yo tengo desde hace mucho tiempo un ETF haciendo el disclaimer, lo que es bueno para mí no necesariamente es bueno para todos, ¿no? Pero yo dije, bueno, a mí me convence que China en los próximos años, en la próxima década, va a ser la economía más grandota del mundo, tiene problemas regulatorios muy grandes, pero bueno, yo creo, ¿no? En el bono demográfico chino, en el crecimiento de las economías emergentes, etcétera, etcétera. Pues ahí va a estar una parte importante de mi portafolio, ¿no? Durante muchos años me fue muy mal, este año me ha ido bien, ¿no? Pero bueno, es un modelo, es una filosofía de inversión de muy largo plazo, ahí está el dinero que va a servir para la educación de mi hijo que hoy tiene 11 años, tengo todavía 7, 8 años, me preocuparía que ese dinero fuera para cambiar el automóvil el mes que claro. entra, ¿no? ¿Qué problema tengo encima? Bueno, hay que definir muy bien cuál es nuestra filosofía, si se alinea con el tipo de instrumento y como lo decías, ¿no? O sea, aquí cada quien va definiendo en base a eso qué comprar y qué vender. Oye, se está yendo, se ha ido rápido. Yo te dije que sí vi rápido y que te le ibas a Sí, pasar bien. ha ido Eso fue rápido. lo que le dije fuera del aire, ¿verdad, mi querido Leonardo? Sí, sí, no, ¿Verdad? la verdad es que Ahí sí, está. se fue bien rápido. Digo muchas cosas, pero suelo no decir mentiras, la verdad. Oye, ¿qué libros, qué películas, qué cosas que hayas visto te han marcado? Que dije, oye, pues este libro a lo mejor en la universidad, ¿no? Cuando te estabas involucrando, ahora ya con más expertise, dices, este libro es algo que a lo mejor movió lo que yo pensaba antes, que creas que a la gente que está aprendiendo, que se está formando, le vaya a ser de utilidad. Mira, voy a empezar por película, porque es una que, hay dos que creo que ayudan, y las dos son bien recientes, ayudan a entender bastante bien el mundo financiero y sobre todo dilemas éticos. La primera es Margin Call, o llamada de margen, la verdad es que no sé cómo se traduzca al español, pero bueno, es una película que habla de una compañía que, bueno, pues tiene un montón de MBS, ¿no? Que fue los Mortgage Backed Securities, y pues los vende antes de que abra el mercado porque ya sabían que todo se iba a ir para abajo. Y hay una escena muy buena de Jeremy Irons, que es uno de mis actores favoritos también, en donde dice, a mí me contrataron para que esta compañía no quiebre, ¿no? Y es un poco lo que hablábamos también hace rato, ¿no? Como los incentivos mal alineados te pueden llevar a decisiones bastante desastrosas. Es una película muy buena, buenos actores, buena Jeremy trama. Irons, Kevin Spacey, Demi Kevin Moore, es un Spacey, peliculón, ¿no? Y no hablan exacto. de Lehman Brothers, obviamente. No, 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 No no, son no. ellos. Sí, exacto. Pero bueno, esa película de verdad es muy buena. Eh, la otra que, o sea, que también creo que vale la pena mucho ver. Ahorita se me fue el nombre, pero bueno, tú seguro la vas a ver. Sale Christian Bale. Es Christian Bale, está también. Este compadre que salió en The Office. Se me acaban de ir en los nombres, pero ahora te digo cómo se llama. Que habla de, claro, la gente que apostó, la gran apuesta, bueno, de Big Short. Ese era el nombre. De toda la gente que apostó, claro, en contra del
del mercado hipotecario, del mercado de vivienda en Estados Unidos, como que eran outsiders del sistema y que pues vieron, ¿no? Que había algo que no cuadraba, que habían datos duros, y creo que eso también es bien importante como al final, o sea, asociándolo como a cuando uno toma la decisión de en qué invertir, eh, a veces, o sea, yo he visto que muchas personas, por ejemplo, eh, hace poco tuve una llamada de una persona que me preguntaba de que, oye, si yo invierto en acciones, ¿se pueden ir a cero? Que creo que es una pregunta válida y que no poca gente tiene, ojo. Eh, y como que la metáfora que yo hice o como que el ejemplo que yo puse es, imagínate, o sea, le pregunté, ¿tienes, o sea, usas un iPhone? Sí. Eh, ¿Tienes un Starbucks cerca de tu casa? Sí. ¿Has pedido por Amazon o Mercado Libre? Sí. Imagínate que todo eso desapareciera. Eso tendría que pasar para que tus acciones valieran cero, ¿no? Porque al final tú estás invirtiendo en 8,000 acciones, que bueno, ahí dije unas, pero hay un montón, o sea, Nike, ¿no? O sea, o Aeroméxico, o sea, ¿qué te digo yo? O sea, no podrías volar, ¿no? O sea, o no podrías ponerte unos tenis, o qué sé yo, ¿no? Eh, y esa película, claro, o sea, como que al final te dice, hay un valor intrínseco de las cosas que muchas veces no entendemos o que se nos olvida al momento de invertir. Eh, entonces, a mí me gusta mucho esa película por eso, porque te dice como de que, oye, ¿sabes qué? Aquí hay un tema de sí, especulación y todo, pero al final, o sea, tú estás invirtiendo en algo que tiene un negocio, que contrata gente para que ese negocio crezca, y hay compañías buenas, hay compañías malas, y si tú te quieres ahorrar todo ese tema de cuál compañía es buena, cuál compañía es mala, ¡pum!, tienes un instrumento de gestión pasiva en donde pues básicamente no importa que una compañía le vaya mal, porque el resto de las compañías probablemente va a compensar esa pérdida en el largo plazo. Entonces, esa película me gusta mucho también. En cuanto a libros, hay uno que de hecho como que empezamos a leer mucho aquí en Fintual porque alguien de los inversores como Fintual está respaldado por Sequoia, que es uno de los venture capitals más reconocidos en el mundo. De hecho, en América Latina solo ha invertido en Nubank, en Rappi y en Fintual. Y nos hicieron el comentario donde nos comparaban mucho con Charles Schwab, que es la compañía de asset manager de asset management en Estados Unidos. Y hay un libro que hizo pues justamente Charles Schwab que se llama Investing, tal cual, Investing, donde te explica como la historia de Charles Schwab, de cómo fue, o sea, cómo fueron sus inicios, cómo fue su desarrollo. En algún momento los compró Bank of America, después se independizaron porque justamente al meterse con un banco había ahí como muchísimos roces, porque pues, ellos eran un asset manager y tenían como una filosofía bien clara de qué ofrecer a sus clientes y el banco no. Entonces hubo ahí como un rifirrafe entre ellos, o sea, y cuenta la historia muy, no es un escritor, porque pues él no es escritor, ¿no? Pues al final se dedicó a abrir una empresa de gestión de activos, pero es un libro bien bueno, bien, o sea, a mí me gustó mucho la historia, yo la verdad no la conocía tanto, digo, obviamente conocía a Charles Schwab, pero esa historia también creo que vale mucho la pena, porque al final también es mucho enfocado en el cliente, en ofrecer buenos productos, en ofrecer lo mejor, en tratar de llevar las comisiones a cero, que al final eso pues, te quita barreras para mucha gente de invertir. Entonces, es un libro que también recomiendo si les gusta mucho la historia y sobre todo mucho la historia de las inversiones contada como inversión chisme, porque pues, te lo cuenta un poco en versión chisme, un poco en versión anecdótica, o sea, que era mi compadre, que lo conocí en el MBA de Stanford, pues me lo jalé a chambear porque pues en su chamba no estaba contento, o sea, como que te lo cuenta muy bien, la verdad es que ese libro me gustó mucho. Y bueno, el ya mencionado de John Bogle, de Investing with Common Sense, definitivamente, bueno, te recomiendo terminar la tierra. Es un libro chiquito aparte, ¿no? Es como, bueno, no sé, o sea, siento que no es tan largo. En algún momento algunas personas me han dicho que llega a ser repetitivo, pero creo que llega a ser repetitivo justamente porque te quiere meter el mensaje como de que comisiones mientras más bajas mejor, ¿no? O sea, y el tema también de mantenerte con tu plan de inversión, de no meter mucho este tema emocional en tus decisiones de inversión, te va a ayudar mucho a que tengas los mejores resultados. Lo que tú decías, como de que los mejores inversionistas luego son los que murieron, ¿no? En estos fondos, como de que los inversionistas que mejor les había ido, pues muchas veces resultaban los que habían muerto y la familia no había reclamado los fondos,
porque pues eran los que no, a pesar de que hubieron caídas en algún momento, pues nunca sacaron el dinero y pues fueron los que aprovecharon el rebote, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí hay 2 películas y 2 libros que probablemente pueda disfrutar las personas. Pues ya tenemos chamba, ¿eh? Para quienes no las han visto, recomendadas, súper recomendadas, igual los libros. Y ya para concluir, Leonardo, yo te preguntaría lo mismo que le pregunto a todos al concluir. No me digas, no nos digas, no nos des una recomendación sobre qué hacer para tener una buena inversión. Dinos qué no deberíamos de hacer, en qué no deberíamos, cómo no debemos de meter la pata para tener una buena gestión patrimonial. Yo, o sea, hay una recomendación que creo que es válida siempre, que es, y bueno, ya la di como spoiler ahora que decía lo de los libros, lo decía lo de John Bogle, pero es siempre mantenerte con tu plan de inversión. Yo lo veo como cuando tú tomas una decisión, y no importa que sea 3 meses, no importa que sea 5 años, o sea, no importa si es para comprar un auto, comprar una casa, ahorrar para el retiro. Tú defines en un momento, en un punto, si tienes mucha gente que nos está escuchando acá probablemente tenga la preparación ya como para hacerlo. Si tú sientes que no, o sea, cualquier persona que nos está escuchando siente que no, se asesora con un profesional y hace un plan y sigue ese plan. O sea, pero seguir ese plan significa, no importa si mañana pasa X, Y, Z. Si mañana hay COVID, ¿no? Si mañana hay una guerra Rusia y Ucrania. Sí, o sea. Sí, sí te entiendo, claro. Digamos, pretextos para no invertir o para retirar tu inversión siempre ha habido y siempre habrá. O sea, si yo te muestro una gráfica de 1950 ahorita con todos los eventos históricos que han pasado, que probablemente salieron personas a decir en los medios, en los periódicos o en la tele o en internet, dependiendo de la época, que se iba a acabar el mundo prácticamente, de verdad, o sea, si eso hubiera sido cierto, hoy estaríamos con palos y piedras. Siempre va a haber pretextos, siempre va a haber pesimismo, y lo que yo, como digo, hay 140 años de datos, en lo cual esto sigue pum, 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 para arriba, para arriba, para arriba. Rendimientos pasados no garantizan desempeño futuro, pero si tú me preguntas dónde tengo que poner mi dinero, está bien claro que los mercados de valores son verdaderamente, o sea, mucha mejor opción que tenerlo guardado en el colchón. Correcto. Entonces, sí, mantenerse con el plan de inversión es lo que yo no te salgas de tu plan. No te salgas de tu plan. No te salgas de tu plan. Oye, Leonardo, ¿y dónde te pueden encontrar? ¿Tienes alguna red social? ¿Hay algún, no sé, canal de algún lugar? No sé. Pues mira, creo que el lugar donde más, comparto información es en LinkedIn, Leonardo Castillo, ahí me pueden encontrar. Feliz de también agregarlos. Obviamente también aquí en Fintual, estoy disponible también para temas de asesorías con personas, con clientes. La verdad es que nosotros somos como bastante abiertos en el sentido de que uno no necesariamente tiene que ser cliente como para preguntar asesoría. Entonces, aquí también me pueden encontrar, pero sí, claro, en LinkedIn como Leonardo Castillo, yo creo que ahí es como la mejor. Ahí comparto pues bastantes cosas también sobre datos de fondos de inversión, sobre datos del sistema de ahorro para el retiro, que bueno, es a mí lo que personalmente más me gusta. Entonces feliz ahí de conectar y de compartir más información. Genial, genial. Ya sabemos dónde encontrar a Leonardo, que ha estado aquí un buen rato platicando con nosotros sobre este fantástico ecosistema del sector de fondos de inversión en México, que cada vez crece más y se le ve mucho, mucho futuro. Leonardo, gracias por participar. Rankia es y siempre será tu casa. Muchísimas gracias a ti, Edgar, por la invitación, a todas las personas que nos están viendo también por habernos escuchado y nada, pues al contrario, el gusto fue totalmente mío. Muy bien, les pido que le den un pulgar arriba, que califiquen, le pongan 5 estrellitas a este episodio en Spotify, que también a través del canal de YouTube en Rankia comenten, lo compartan para que más personas con sus mismos intereses tengan acceso a esta fantástica información. Como siempre, les deseo que tengan felices inversiones. Hasta pronto.